Buenas tardes. Una vez que terminamos de revisar todas las pruebas en específico de en un juicio, toca ver la siguiente fase, que es la fase conclusiva o la fase de alegatos, ¿vale? Como concepto, los alegatos son razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales las partes tratan de demostrar al juzgador que las pruebas practicadas han confirmado los hechos afirmados y que son aplicables los fundamentos de derechos aducidos o manifestados por cada una de ellas. Es decir, es una reafirmación de todo lo que pasó en el juicio, explicándole al juez: mira, hice esta manifestación, lo probé con esta probanza, por lo tanto tengo razón y me tienes que dictar una sentencia favorable a mis intereses. Como panorama general, esos son los alegatos, ¿sí? Una vez que se declara cerrado el periodo probatorio, le pedimos al juez que lo declare concluido y abra la etapa de alegatos. Normalmente en un juicio ordinario civil se dan 5 días a las partes, dependerá de sus códigos, ¿sí? Pero en el juicio ordinario civil normalmente son 5 días y ahí es donde expresamos los alegatos. Tendemos a subestimar los alegatos, pero ahí es donde realmente podemos hacer o plantearle al juez un panorama general de cómo estuvo todo el juicio, de qué fue lo que manifestamos, qué fue lo que probamos, qué fue lo que la otra parte manifestó y no probó, por ejemplo, ¿sí? Y entonces le decimos al juez: por lo tanto, yo gané en base a estos razonamientos lógico-jurídicos que le estamos haciendo, que le estamos manifestando, ¿vale? Esos son los alegatos, ¿sí? ¿Qué deben de contener los alegatos o su contenido? Debe ser una descripción breve y precisa de los hechos controvertidos y de las pruebas aportadas y la manera en que éstas se probaron. Por ejemplo, si hicimos una manifestación y en una confesional nuestra parte contraria aceptó lo que nosotros estábamos preguntando, pues entonces se lo hacemos ver al juez. Juez, sí, te resalto aquí la confesión expresa, libre y espontánea que realizó mi contraparte respecto a este hecho. Por lo tanto, queda fuera de litis y debe entenderse por probado. Por ejemplo, ese es un argumento lógico jurídico que le manifestamos al juez. Ese sería su contenido. El objeto es intentar demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados en el proceso, la manera en que los hechos controvertidos fueron probados con los medios ofrecidos, ¿vale? Es decir, le vamos a decir al juez: mira, juez, en el código está prevista, no sé, la acción reivindicatoria y tiene estos tres supuestos, por ejemplo, te los probé con esto y con esto, ¿sale? Ese es el objeto: demostrar la aplicabilidad de la ley a las manifestaciones que hicimos y a las pruebas que ofrecimos, ¿vale? La estructura de los alegatos, esto puede ser de manera escrita o de manera verbal u oral. En un procedimiento escrito se ofrecen las pruebas y dan 5 días, el juez otorga un plazo de 5 días para que las partes formulen sus alegatos. En cambio, en un procedimiento oral o un procedimiento sumario, después de la audiencia de desahogo de pruebas, se da uso de la voz a las partes para que ahí mismo, en esa misma audiencia, formulen sus alegatos y se cita a sentencia, ¿vale? Entonces pueden ser escritos o verbales, depende del tipo de juicio que estemos asesorando como abogados, ¿vale? La fase conclusiva, la de los alegatos, termina cuando le pedimos al juez que la dé por concluida y cite a las partes para oír sentencia, ¿sí? Ahí se cierra ya la parte del proceso, en el sentido de que una vez que se dicta sentencia ya no podemos ofrecer pruebas, ya no podemos alegar, vamos, el juez ya tiene el expediente para él y las partes han dejado se ha concluido su participación en el juicio por el momento, ¿vale? Hasta que se dicte la sentencia y podamos apelar o algún... ¿sí? Pero eso es lo que hace la citación de la sentencia. Normalmente tiene cuatro efectos. El primero es que suspende el impulso procesal de las partes. Ya no podemos hacer nada. Por ejemplo, la confesional que se puede ofrecer en cualquier etapa del juicio, una vez que sea citada sentencia, ya no se puede. ¿Sí? Bien, ya no se puede recusar tampoco al juez, a excepción de que una vez que ha sido citado el juicio a sentencia, el juez cambie y nosotros estimemos que puede ser parcial o porque tiene algún impedimento, entonces sí podemos. Pero si continúa el mismo juez que conoció del juicio desde el principio,
uno de los efectos de la citación a sentencia es que ya no podemos recusar, ¿sí? Ya no opera la caducidad de la instancia. Si el juez se tardó año y medio, por ejemplo, en citar a sentencia, no opera la caducidad de la instancia, se suspende el plazo que hay para que opere la caducidad de la instancia, ¿sale? Y finalmente, otro de los efectos es que obliga al juez a dictar sentencia dentro del plazo señalado, que normalmente son 10 días. Ya sabemos por la carga de trabajo de los jueces, pues las sentencias normalmente no se dictan en 10 días, ¿no? Imagínense un juez que tiene 1500 juicios en un año, es decir, llegó al expediente 2500 de 2023, pues tiene que dictar 1500 sentencias, ¿no? Entonces, pues es casi imposible. 221 días laborales y tiene que dictar 800 sentencias, pues es imposible. Entonces, esto no sucede a pesar de que el Código de Procedimientos lo dice y es uno de los efectos de la citación a sentencia, ¿vale? Esa es la etapa conclusiva.